Entonces, vamos a ver un tema que he venido meditando hace algún tiempo. Eh, He venido en la lectura, yo leo la Biblia en orden, me gusta leerla en orden, y estoy leyendo el primer libro de Samuel, que realmente, primero y segunda de Samuel, ya voy en segunda de Samuel, que realmente son historias que Dios nos dejó, que son fascinantes. ¿A cuánto les gustan las historias? A mí me encantan las historias. Creo que en las historias podemos divertirnos, aprender, reconocer cosas importantes. Entonces vamos a leer la palabra en la mañana de hoy. Vamos a irnos primero al primer libro de Samuel. El título de la enseñanza de hoy es Saúl y David, enemigos necesarios para el llamado. Saúl y David, enemigos necesarios para el llamado. Y yo creo que todos hemos pasado por momentos en los que, a pesar de sentirnos llamados y bendecidos por Dios, también nos encontramos rodeados de dificultades, ¿sí? Y de personas que no nos entienden, o de personas que nos juzgan, o de personas que incluso parecen ser obstáculos para que nosotros podamos alcanzar para lo que fuimos llamados. Pero todo eso también forma parte del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, al comenzar a leer la historia de Samuel y de Samuel, de David y de Saúl, porque los tres están íntimamente conectados, recordemos que Samuel tuvo la oportunidad de conocer a Saúl y de conocer a David y de ungir a Saúl y de ungir también a David. Entonces, yo creo que ese papel de Samuel como mentor fue bien interesante y creo que aprendí unas cosas de liderazgo que sería genial poderle hacer preguntas a Samuel acerca de esas lecciones de liderazgo que tengo que haber aprendido con estos dos personajes. Pero hay algo que me llamaba la atención y, y es que a pesar de que David fue escogido por Dios como rey, ¿sí? Y fue ungido delante de sus hermanos y de su padre, los cambios realmente visibles no se vieron inmediatamente, porque él había sido ungido, pero él no podía salir a la calle y contarle a los del pueblo, oigan, aquí estoy, soy David, Samuel me ungió como el nuevo rey, ese que ustedes ven allá en el palacio, a ese Dios ya lo rechazó y me escogió a mí, ¿sí? No podía. De hecho, después de ese ungimiento vinieron más problemas a la vida de David, porque tuvo que ver en ese ungimiento, ese día, el rechazo de un padre que no lo reconocía, ¿sí? Y me gustaría que leyéramos un poco acerca de esa situación, de eso que sucedió. Me gustaría que fuéramos a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio.
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces acá vemos una historia muy interesante porque es un día muy importante, demasiado importante, no solo para la familia de Isaí, sino para la nación de Israel. Y ese día tan importante va la persona tal vez más importante de Israel a su casa, que era el profeta Samuel, y le dice a Isaí, tráeme a tus hijos. Y Samuel trae, Isaí trae a sus hijos, pero hay uno que lo dejó en el olvido. Y eso nos deja ver la posición que ocupaba David en la familia. Era una persona menospreciada por sus hermanos y era una persona menospreciada por su propio padre. No lo consideró importante para llevarlo a esa reunión tan importante. Y eso se siente mal. Y se los digo con experiencia propia, porque muchas veces en los trabajos, y a mí me tocó vivir eso varias veces, habían de pronto reuniones muy importantes, con clientes muy importantes, en sitios muy importantes, muy elegantes, muy bonitos. Y a veces a unos los llevaban, pero a otros que en ese momento no nos consideraban tan importantes, nos dejaban a un lado. Nos decían, no, es que no alcanzó el presupuesto. Entonces uno como que, bueno, gracias, ¿no? Pues de todas maneras, no, pues yo me quedo en mi casa, mejor estar en mi casa con mi familia que estar por allá perdiendo el tiempo, pensaba uno. Pero de todas maneras le quedaba a uno ahí en el corazón como el rechazo, ¿sí? Y eso también tuvo que haberle pasado a David, porque yo estoy seguro que David sabía que Samuel iba a ir. O sea, era el evento más importante, era una visita muy importante, pero no fue invitado. Y ahí tenemos que ponernos a pensar que muchas veces Dios permite que seamos olvidados por el hombre para que nos demos cuenta de que Él no se olvida de nosotros. Y con esto Dios le dijo a David, que tal vez tu familia se olvidó de ti y tal vez tu papá no te reconoció y se olvidó de ti, pero no es lo mismo conmigo. Yo tengo un propósito contigo, David, y lo voy a cumplir. Yo te elegí, yo te escogí para que tú nacieras en esa familia con un propósito que yo voy a cumplir en tu vida. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, que Él tiene un propósito
con cada uno de nosotros, así los hombres, llámese papá, mamá, hermanos, jefes, compañeros, colegas, así ellos nos desprecien o no nos tengan por dignos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el jefe de los millares de ángeles, sí nos tiene por dignos de estar delante de él. Entonces es bien importante esto porque eso fue lo primero que sucedió y es lo primero que entendamos hoy. Pero hay otra cosa muy importante y es que sucedió algo también supremamente importante ese día. Fue derramado el aceite de la unción sobre la cabeza de David, pero sucedió algo trascendental en la vida de David y fue lo que está escrito en el versículo 13 del capítulo 16. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, si quieren, repítanlo conmigo, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Quién vino sobre David? El Espíritu de Jehová. Miren, el anuncio de la corona o el anuncio de que David era ungido era importante. Pero lo más importante fue lo que sucedió de forma invisible, no de forma visible. Listo, la ceremonia, la visita de Samuel, un personaje importante, ser honrado ante sus hermanos. Pero hubo un evento invisible a los ojos del hombre. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y muchas veces, por nuestra carnalidad y por ser hombres naturales, no vemos lo espiritual. Estamos muchas veces ciegos a lo espiritual. Pero lo más importante que está sucediendo en nuestra vida está oculto a nuestros ojos, porque es espiritual. Cuando Dios hace descender su espíritu sobre David, está haciendo algo trascendental en la vida y en la historia de David. Y es algo que Dios también quiere hacer en nosotros. Él quiere hacer morar su espíritu en nosotros. Y mora en nosotros. Si tú has creído en Cristo, si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados y te has apartado de ellos para alcanzar misericordia, el Espíritu del Señor vive dentro de ti. Y eso es más importante que cualquier galardón, que cualquier corona, que cualquier carrera, que cualquier triunfo en la vida. Que el Espíritu de Dios viva en ti es el evento trascendental que puede impactar tu vida. Porque de ahí en adelante David tuvo más problemas. David tuvo más dificultades. Le tocó luchar contra la incredulidad de su padre, contra la incredulidad de sus hermanos. Le tocó luchar contra el gigante Goliat. Fue perseguido por Saúl, el rey de esa nación, el hombre más poderoso de esa tierra. Tuvo que estar en desiertos, en cuevas. Tuvo que hacerse loco ante un rey enemigo de Saúl, ¿sí? O sea, desde ahí comenzaron los problemas. Muchas veces estamos en situaciones de problemas y pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué justo cuando yo hago algo, entonces las cosas ahí sí se dañan y salen mal? ¿Por qué no salen mal en manos de otros? ¿Sí? ¿Por qué salen mal justo cuando yo hago algo? Y es porque Dios tiene un propósito con eso. Y es porque el Señor nos ha escogido y nos está formando el corazón, ¿cierto? Entonces lo primero que yo quiero que reconozcamos en la mañana de hoy es que Dios nos llama y nos unge aunque otros no nos reconozcan. Tal vez tú creas en tu corazón, y así es, que eres un hijo de Dios, pero tal vez los demás hablen mal de ti.
O tal vez los demás piensen mal de ti. Y tal vez tú te esforzaste por dar un buen testimonio. Y lo que hacen estas personas es hablar mal de ti. Y no reconocer quién eres tú o lo bueno que tú hiciste y solo reconocen lo malo. No importa. Dios nos llama y nos unge, aunque otros no nos reconozcan. Los hermanos de David vieron cómo Samuel derramó el aceite sobre su cabeza. Su padre vio cómo el profeta Samuel derramó el aceite sobre su cabeza. Mas, sin embargo, si ustedes leen 2 capítulos más adelante, el hermano mayor de David lo insulta por haber ido a la batalla a ver a Goliat, ¿sí? Porque su padre lo mandó con comida a ese lugar. No lo reconocían, no le querían dar el lugar que Dios le daba. Eso es algo que debemos entender. Los seres humanos que están a nuestro alrededor no ven lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces está oculto a los ojos del hombre lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Muchos ven un adolescente problemático, cansón, pero Dios ve otra cosa distinta. Dios ve a un joven que está llamando, que está preparando con un propósito, que lo está ungiendo aún sin él darse cuenta para hacer con él una obra especial. O tal vez ven a una niña que es desobediente, que es cansona, que no obedece a sus padres, pero lo que Dios ve es algo diferente, ¿sí? Entonces, creamos en el llamado de Dios a pesar de las circunstancias. El llamado de Dios no depende del reconocimiento humano. Dios ve lo que otros no ven y su plan no se detiene por nuestra aparente insignificancia o por el rechazo de quienes nos rodean. Amén. Entonces vemos en primer lugar eso. En segundo lugar, quiero que entendamos algo que lo acabo de mencionar, pero que es uno de los puntos que quiero que ustedes se lleven en su corazón. La mayor bendición para David no era la corona. La mayor bendición para David era que el Espíritu de Jehová había venido sobre él. Porque eso lo iba a capacitar a él y lo iba a guiar por el resto de su vida. Pidámosle hoy al Señor que su Espíritu nos guíe. Mira, a mí me impresiona leer la historia de David, porque a pesar de las dificultades que tuvo, cuando él clamaba a Dios y le preguntaba, Señor, ¿iré a ese lugar? El Señor le respondía, sí, ve, yo iré contigo. O el Señor le decía, no, quédate acá. Había una guía de parte de Dios. Y eso es algo que debemos anhelar en nuestro corazón. La guía de Dios, la orientación de Dios. Hay algo que a mí me da pavor y es no escuchar a Dios. Y es orar y ver que tal vez pasan los días y que no hay una guía de parte de Él. Y muchas veces cuando estamos en desobediencia o cuando estamos siendo probados, el Señor puede guardar silencio. Clamémosle a Él para que Él nos guíe, para que Él nos conduzca. El texto dice, el Espíritu del Señor vino sobre David. Antes de recibir la corona, David recibió el Espíritu, que era la verdadera señal del favor de Dios. Y esa unción cambió su realidad espiritual, aunque sus pruebas externas empeoraron. Entonces, puede ser que estemos ungidos, puede ser que el Señor nos haya llamado, pero eso no significa que vayan a cesar los problemas. Al contrario, significa que pueden aumentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos siendo formados por Dios con un propósito eterno. Tanto así empeoraron las circunstancias para David que
Saúl lo envidia y lo comienza a perseguir y se convierte en su enemigo. El hombre más poderoso de su nación se convierte en su enemigo. Un hombre que tenía a su disposición ejército, dinero, autoridad, caballos, oro, reconocimiento, se convierte en el peor enemigo de David. Y Dios usa a los enemigos para formarnos y para encaminarnos hacia el destino que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Y hay unos eventos que suceden en la vida de David y de Saúl que nos dejan ver esa envidia y esa enemistad que se levanta. En primer lugar, vemos cómo Saúl arroja una lanza contra David para matarlo, para clavarlo en la pared. ¿Sí? Esto está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Lo voy a leer. Dice: al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Tenía buenos reflejos ese muchacho. 2 veces evadió a Saúl. Vemos otra escena. Segunda escena. Saúl trama planes contra David. Ahí cerquita, en el capítulo 18, dice en el versículo 17: y dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba: no será mi mano contra él, sino que será la mano de los filisteos contra él. O sea, Saúl quería mandar a David a pelear una batalla en donde él sabía que fácilmente David iba a ser derrotado e iba a ser asesinado. Lo planeó y le hizo la propuesta a David para que David cayera. Pero Dios lo libró de la mano de su enemigo. Y el Señor permite que se levanten enemigos en nuestra vida. A veces uno dice: pero ¿por qué esta persona me odia? ¿Pero por qué esta persona está hablando mal de mí si yo le hice un favor? Pasa, pasa. ¿O por qué esta persona hizo esto en mi contra si yo lo que quería era ayudarle? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por el mundo invisible que no vemos. Mire, yo les quiero contar algo y estoy seguro de lo que voy a decir. En la vida de cada ser humano que usted conoce, hay un ambiente espiritual que se mueve. Detrás de cada joven, de cada jovencita, de cada adulto, de cada anciano, hay un mundo espiritual que se está moviendo. Y en el caso de Saúl, por su desobediencia, habían espíritus malos que Dios permitía que lo atormentaran. Y hay personas que están siendo atormentadas por espíritus malos. Y por eso empiezan a hablar mal de otros, a calumniarlos, a ofenderlos. Y ahora con las redes sociales, a coger ese celular y volverse personas inconscientes de lo que escriben, ¿sí? Y de lo que publican, porque están siendo influenciadas por espíritus inmundos, por demonios. Por eso estamos en una batalla espiritual en donde tenemos que orar, en donde tenemos que orar por nuestros enemigos. Por eso el Señor nos dice: oren por los que los maltratan y los persiguen. Y el Señor sabe por qué nos pone a orar por ellos, porque hay un mundo espiritual y tal vez esas personas están
atadas a las tinieblas y enceguecidas por el enemigo, como lo estuvo Saúl. ¿Mm? Ahora, yo me hacía una pregunta, ¿cierto? Si David era el nuevo ungido, ¿por qué Dios no simplemente cortaba a Saúl y movía todas las fichas para que David fuera inmediatamente el rey? ¿No era más fácil? Yo pensaba que sí. Y decía, bueno, pero Dios, ¿por qué permitió todo eso? ¿Sí? Y esa pregunta puede tener múltiples respuestas, como también alguna situación particular en nuestra vida tenga múltiples respuestas, ¿sí? Muchos podemos decir, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios permite esta circunstancia? ¿Por qué Dios permite esta circunstancia en mi familia? ¿Sí? O en mi relación de matrimonio, o en mi noviazgo, o en mi colegio, o en mi universidad, ¿cierto? Porque a veces pareciera que los malos ganan y los buenos pierden, ¿sí? Muchas veces eso parece. Y aunque lidiar con enemigos es de las cosas más complicadas que hay, sobre todo porque muchas veces un enemigo era antes un amigo. David no comenzó siendo enemigo de Saúl, ni Saúl de David. Había una relación de afecto y después esa relación de afecto se transformó en una relación de odio, ¿sí? Por eso es tan difícil lidiar con los enemigos, porque muchas veces nuestro enemigo antes fue nuestro mejor amigo, o fue una persona que amábamos, que queríamos, que admirábamos. Y así funcionan las relaciones, ¿sí? No es nada sencillo. Y aunque es una de las cosas más difíciles de hacer, Jesús habla de los enemigos como nadie más se ha referido a ellos. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 5, del versículo 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendicen a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vemos cómo Jesús nos guía a hacer una actividad espiritual con nuestros enemigos, y es orar por ellos, porque hay un mundo espiritual que no vemos, y lo mejor que podemos hacer por un enemigo es orar por él y bendecirlo y orar para que le vaya bien. Muchas veces no es fácil, pero es necesario, ¿sí? Y yo me ponía a pensar y relacioné esto con una película que vi hace como unas 2 semanas, que se la mostré a mi esposa y a mi sobrino ayer, que se llama Rush, Pasión y Gloria. Es la historia de dos pilotos de la Fórmula 1. Uno se llama Niki Lauda y el otro se llama James Hunt. Y los dos tienen una rivalidad demasiado fuerte en las competencias. Y en las ruedas de prensa se tratan mal entre ellos. E incluso tienen una confrontación física, ¿sí? Y durante varios años las competencias giraban alrededor de ellos dos. Porque decían, ¿quién va a ganar esta vez? ¿Niki Lauda o James Hunt? Y eso los llevó a ellos dos a esforzarse lo que más podían para que el uno le ganara al otro y viceversa, ¿sí? Y entonces también viendo esto,
porque al final de la película, después de que ellos ya han crecido, han madurado, después de que cada uno de los dos ha sido campeón del mundo en la Fórmula 1, eh, Nicky, que es un poquito, porque los dos son muy maduros emocionalmente, pero Nicky, que es un poco como más estructurado mentalmente, por decirlo así, se encuentra a su rival, a James Hunt, después de que este ha ganado el campeonato del mundo, y le dice, ¿sabes una cosa, James? El médico me dijo, porque él estuvo hospitalizado porque él se quemó dentro de un carro de la Fórmula 1, y le decía, el médico me dijo que tener un enemigo en la vida puede ser una bendición, que el hombre sensato obtiene más de sus enemigos que de sus amigos. Fíjate en nosotros, empezamos siendo nada, con las manos vacías, y gracias a nuestra rivalidad, los dos somos ahora campeones del mundo. Y muchas veces Dios permite que se levanten competidores, rivales y enemigos para que nosotros seamos mejores, para que nosotros podamos crecer. Y yo estoy seguro que David pudo ver en Saúl su rival y su enemigo. Y de la misma manera Saúl pudo ver en David a su rival y a su enemigo. ¿Sí? Y encontraron una razón por la cual seguir luchando y no darse por vencidos. Y los dos fueron reyes y cada uno obtuvo sus buenos momentos durante su vida. Pero esta mañana que estaba meditando en eso llegaba a una conclusión. Saúl no hubiera sido el mismo sin David y David no hubiera sido el mismo sin Saúl. Y Dios permitió esta relación difícil entre ellos para trabajar en cada uno cosas de su carácter, para trabajar en cada uno sus debilidades, sus oportunidades de crecimiento. Porque aunque Saúl ya había sido rechazado para la corona, Dios no terminó o no había terminado su obra en él. Él usó a David para formar su corazón. Él usó a David para mostrarle que sí se podía derrotar un Goliat, que sí se podía poner en primer lugar a Dios antes que a los hombres. Saúl tuvo que haber aprendido muchas cosas de su enemigo David. De hecho, en una ocasión cuando Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades, David estaba en ese lugar y cortó un borde de su manto, y después de que Saúl salió de la cueva se lo mostró y le dijo, mira, yo tuve la oportunidad de haber cortado tu vida sin tú darte cuenta, pero tuve compasión de ti. Ten compasión de mí también. Y ahí podemos ver cómo esos dos rivales Dios los usó para enseñarle al uno del otro. Y cómo a través de nuestros enemigos, de nuestros rivales y de nuestros competidores, Dios también nos enseña a crecer y a madurar en lo espiritual. Entonces, quiero que se lleven eso. Quiero que se lleven ese mensaje de que ni siquiera nuestros enemigos son puestos en nuestro camino como accidente. Hay un propósito de parte de Dios con todo lo que nos sucede en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por el privilegio y por la bendición de poder escuchar tu palabra. Hoy bendecimos a nuestros enemigos. Hoy bendecimos a ese familiar que no nos quiere, que nos desprecia, que nos rechazó, aún desde el nacimiento. Hoy bendecimos a esos hermanos o primos o familiares que nos han rechazado y que nos han menospreciado en su corazón. Hoy bendecimos a esos jefes que muchas veces se comportaron como enemigos, o a esos compañeros
que se comportaron también como enemigos o como rivales. Hoy bendecimos a todas esas personas que en algún momento fueron nuestros adversarios y te damos gracias por ellos, porque de ellos hemos aprendido a madurar, a perdonar, a esforzarnos para ser mejores. Gracias, Padre. Gracias porque nada sucede por accidente. Tú, Señor, tienes un propósito detrás de todo lo que nos sucede. Padre, hoy queremos colocar esta mañana y este día delante de ti y pedir tu guía y tu dirección, que así como guiaste a David en todas sus jornadas, en sus batallas, en sus momentos de debilidad, que seas tú también sobre nosotros, Señor, guiándonos y orientándonos en cada aspecto de nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú escuchas nuestra oración. Colocamos esta mañana delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, muchas gracias. Espero que esta enseñanza que la voy a subir a las redes sociales la puedan compartir con otros y espero que edifique la vida de cada uno. Que Dios les bendiga y que